Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Nasri Afura sostienen primera comunicación y se comprometen a impulsar cooperación bilateral entre ambos países. Congreso Nacional nombra comisión evaluadora para sustituir a magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y un consejero del CNE. Directora del CNA, Gabriela Castellanos, revela que la próxima semana podrían llegar requerimientos fiscales luego de juicios políticos. Libre entra en una encarnizada pelea tras el anuncio de Octavio Pineda de lanzarse como candidato presidencial en las generales del 2029. Cesa la amenaza con audiencias de descargo a médicos que permanecen en asambleas informativas. Identifican a supuestos pirómanos que habrían provocado gran incendio que consumió al menos 200 hectáreas de bosque en el sector de La Montañita. Autoridades de centro educativo en Choluteca hacen inusual llamado a la población y piden que donen gatos como medida para frenar plaga de ratones. Lucía Alvarado Alonso es el Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras 2026. Hombre armado mata a una turista canadiense y hiere a 6 personas más antes de suicidarse en un parque arqueológico en México. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 20 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano activa tu plan postpago desde 45 gigas con América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas desde 859 lempiras. Ya en unos minutos estará el periodista José Miguel Barahona Álvarez con un resumen de todo lo que ha pasado hoy en el Congreso Nacional de la República. Había expectativas que hoy en primer debate entrara el dictamen de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el 2026 y sobre todo esto le vamos a estar hablando en el transcurso de esta emisión noticiosa. Pero hoy la universidad ha evitado un recorte de 1.442 millones de lempiras y garantiza beneficios como transporte, becas y alimentación para más de 15,000 estudiantes. Además, se destinan 210 millones para nuevos módulos de la máxima casa de estudios superiores del país. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras no se quedó callada, reaccionó de inmediato ante el recorte de 1.442 millones de lempiras que el gobierno pretendía imponer de un solo golpe a su anteproyecto de presupuesto 2026. Al final, la exigencia tuvo eco y se acordó mantener sin reducción el presupuesto de 2025. Acordamos de que se va a mantener lo que se le otorgó a la universidad en el 2025, no lo que se proyectó, que eran 8.600 millones, sino que de 7.160 nos van a otorgar 7.753 millones, de los cuales 7.400 son financiamiento del Tesoro y 300 millones por parte de la universidad. Esta medida permitirá mantener el servicio de transporte gratuito, becas y alimentación para más de 15,000 estudiantes. Sin embargo, el congresista Yuri Sabas insta a la comunidad estudiantil a ser veedores de su ejecución y a exigir avances en ciencia, tecnología y calidad educativa. A la población universitaria tienen que ser veedores, porque se le está dando dinero para que le den 1.500 lempiras al mes a 35,000 estudiantes en bono de alimentos. Se le está dando dinero para que el transporte sea gratis para los estudiantes. Se le está dando una cantidad importante de dinero para que mejoren la ciencia, la tecnología y la educación. Representantes estudiantiles valoran como positivo los acuerdos entre la Comisión de Presupuesto del Congreso y la Rectoría, ya que los programas en riesgo de cancelación benefician a miles de estudiantes de escasos recursos. Se necesita una asignación presupuestaria correcta. Estamos hablando de proyectos de gran calibre, como el proyecto Mi Bienestar, que estamos hablando de transporte gratuito, becas alimentarias, de útiles, así como las becas de excelencia, que son de beneficio directo al estudiantado.
El acuerdo alivia la tensión, pero no cierra el debate. La ejecución del presupuesto del año fiscal se reacomodará y el incumplimiento del 6% que por ley corresponde a la UNA seguirán bajo la lupa de las autoridades. El presupuesto general de la República también contempla 210 millones de lempiras adicional para la ampliación de 3 módulos, uno en Santa Bárbara, otro en Gracias a Dios y en Valle. Danilo Hernández, Telenoticias. La figura de la partida confidencial vuelve a escena a pocas horas de iniciar la discusión y aprobación del presupuesto 2026. Las alertas las enciende la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, quien exige explicaciones sobre la eliminación de la partida 449 que manejó la administración pasada y la creación de la 109 que supera los 5.000 millones de lempiras. Existe otra partida presupuestaria, la número 109, ¿sí? Que tiene más de 5.000 millones de lempiras. En primer lugar, no queremos que esta nueva partida se vuelva tan oscura como la 449. Se elimina la 449 y vamos a actuar con la 109. Todo lo anterior basados en lo que ya nos indica la ley de presupuesto, ¿verdad? Para poder nosotros llevar partida de contingencias que va enfocada a gastos ya específicos que tiene contemplado el gobierno, como por ejemplo lo que es el centro cívico, pasivo laboral, entre otros. Desde el Consejo Anticorrupción advierten que el problema no es el nombre de las partidas, sino su manejo opaco y sin rendición de cuentas, una práctica que aseguran no debe repetirse en este gobierno. Expertos cuestionan el presupuesto 2026 por mantener el gasto corriente y no resolver problemas claves como la deuda energética. El gobierno asegura que es viable y orientado a la población. El presupuesto 2026 no termina de convencer a expertos en el tema, pues consideran que es más de lo mismo respecto al gasto corriente que ha predominado en los últimos años. Bueno, yo diría que es más de lo mismo. No lo han aprobado, tenemos todavía esa oportunidad de que el gobierno, de que esté en manos del Congreso, que es el que toma la decisión final, que lo revisen. El gasto corriente, lo que son sueldos y salarios y el pago del servicio de la deuda prácticamente no se modificaron. Incluso lo califican como un monto inflado y poco viable de ejecutar. Además advierten que no contempla soluciones a problemas como la deuda de la NE ni establece medidas de alivio ante la crisis energética. Está inflado porque ya solamente quedan un par de meses para ejecutarlo. Hay cuentas que están sumamente elevadas que van a ser imposible que sean ejecutadas en lo que resta del año. Así que yo llamaría a la prudencia, a aprobar un presupuesto que responda a las necesidades del país con indicadores claros, que todavía no los veo. Sin embargo, el secretario de Finanzas defiende la propuesta, descarta que sea improvisado y asegura que es realista, financiable y enfocado en las necesidades de la población. Este es un presupuesto real, es un presupuesto financiable, es un presupuesto ejecutable. No estamos inflando números. Reconocen que hay aciertos como cambios en el financiamiento y el recorte en ciertas entidades, pero también advierten que se reducen áreas sensibles como la inversión social en un 45% y la agricultura en 47%. Si se le recortan los recursos, se está debilitando lo que es la política pública agraria y eso habría que reflexionarlo. Ahora que el Congreso inicia el debate, es momento de reorientar algunas partidas, consideran expertos, pero a la vez cuestionan que el proceso de socialización queda en puro cuento. Hemos participado en procesos de socialización que terminan siendo puro cuento. Van, invitan actores de la sociedad, nos escuchan, hacen apuntes, dicen que tenemos brillantes ideas, pero no cambian nada. El proyecto de presupuesto asciende a 444.265 millones de lempiras, reflejando un incremento de 14.000 millones, un 3% más que en 2025. Ahora que la decisión está en el Congreso Nacional, instan a los diputados a asumir un rol más crítico en la aprobación del presupuesto y no ser solo una simple caja de resonancia del Ejecutivo en una decisión que marca el rumbo económico del país. Sara Carranza, Telenoticias.
El gas queroseno debería estar subsidiado por el gobierno, ya que es uno de los combustibles que utilizan para cocinar las familias más pobres y las microempresas de alimentos, asegura el economista Dante Mossi, quien pide retomar esta iniciativa porque refleja falta de sensibilidad política. Yo haría un llamado a nuestros diputados que restablezcan un subsidio al querosén, que es el combustible de la gente más pobre. Creo que es una falta de sensibilidad política a la gente más pobre del país. Tanto el presidente Maduro en el año 2002 como el presidente Xiomara Castro en 2022 siempre tuvieron esa previsión y yo creo que es necesario mantenerla. El queroseno superó los 144 lempiras por galón esta semana, un precio superior a las gasolinas y el diésel. En ese sentido, Mossi indica que se debe focalizar mejor los subsidios a los combustibles y la energía. Los combustibles seguirán al alza en las próximas semanas debido a que el conflicto en Medio Oriente aún no muestra señales de terminar, lo que mantiene la presión sobre los precios internacionales del petróleo, según el sector gasolinero. Advierte ese sector que ante este panorama la única medida es ahorrar. Es importante que como país logremos mantener las medidas de ahorro, ya que aunque el conflicto se arreglara, sería muy difícil que esa tendencia pudiéramos verla a corto plazo hacia la baja. Lo que ha habido es una descomprensión de precios con factores que han ayudado para lo mismo. Sin embargo, no tenemos nada todavía definido en el tema internacional para que pueda verse reflejado en el mercado local. Explica que el incremento más fuerte se ha reflejado en el diésel debido a una mayor demanda asociada a la movilización de tropas militares, el aumento en el tráfico marítimo y la temporada de invierno en algunos países. El alza de fertilizantes que ya ronda el 30% genera preocupación por posible escasez. Productores advierten mayores costos por manzana y cuestionan aumentos en productos importados antes del conflicto. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. La crisis global sigue escalando. Los fertilizantes han subido hasta en un 30% y alertan que crece el riesgo de una escasez ante el acaparamiento de este producto por parte de las grandes potencias por el cierre del estrecho de Hormuz. Vamos a ver insumos más caros, que ya está ocurriendo en el mercado internacional, pero lo más preocupante, escasos, porque la producción a nivel mundial está siendo acaparada por los grandes países consumidores como ser India o China y Estados Unidos, que no exportan una gran cantidad de insumos. En la Federación de Agricultores explican que los fertilizantes representan hasta el 35% del costo de producir una manzana, que ronda los 25.000 lempiras. Esto significa que con los aumentos actuales, un productor pagará unos 2.500 lempiras más por manzana cultivada. Va a impactar en la reducción de los costos o en el aumento de los costos de producción y en una reducción de la productividad, porque muchos productores lo que hacen en este caso es utilizar menos fertilizante, ¿verdad?, en hacer menos preparaciones de tierra para poder entonces de esa manera bajar esos costos. Los productores denuncian que las alzas son injustificadas porque los fertilizantes que están comercializando ingresaron antes del conflicto en Medio Oriente. Afirman que esto viene a golpear más a los productores que son azotados permanentemente por las deudas, el cambio climático y los altos costos de los insumos. Hemos tenido muchas denuncias de empresas que han guardado su stock de fertilizantes para sacarlo a un precio mayor sin causa justificada, ¿verdad? A eso tenemos que sumarle también ese viacrucis de siempre que tienen los productores que no tienen acceso a los fondos estatales. Actualmente los abonos se cotizan entre 900 y más de 1.200 lempiras por saco, incrementos que advierten terminarán trasladándose al precio de los alimentos. Sara Carranza, Telenoticias. El
Empresarios destacaron un ambiente de confianza y respaldo institucional para invertir en Honduras tras la visita del presidente Nasri Adfura a CIB El Porvenir en el Progreso Lloro, donde una delegación de inversionistas, incluyendo empresarios alemanes, valoró la apertura del gobierno, la participación de autoridades y las condiciones del país como mano de obra calificada, ubicación estratégica y estabilidad laboral, factores clave para impulsar nuevas inversiones y generación de empleo. Una nueva financiera denominada Invertech surge a la luz pública y ha sido comparada con la cuestionada Corium debido a un sistema de inversión señalado como similar a un esquema piramidal. Bajo el eslogan "Somos dinero en tus manos, tu techo, tu auto, tu patrimonio", la empresa asegura contar con más de 25,000 socios en zonas como la entrada Copán, San Pedro Sula y Choloma en Cortés. El monto de inversión para ingresar va desde los $100 hasta $500,000 de lempiras, con supuestas ganancias mensuales de hasta un 22%. El comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte, Diego Castillo, tiene una buena información. Al menos esto va a mitigar un poco las demandas que hay de muchos sectores. Se ha reunido con los dirigentes del transporte y han llegado a acuerdos. Señor comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte, háblenos de los alcances de esta reunión con la dirigencia transportista. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches. En efecto, a raíz de varias reuniones que hemos sostenido con la dirigencia del sector del taxi, unas reuniones bastante prolongadas y en base a la secuencia de la revisión de lo que es el incremento al precio de los carburantes, hemos emprendido una serie de acciones con ellos y el día de hoy hemos culminado esas mesas técnicas, de las cuales pues el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ha aprobado un ajuste temporal de 5 lempiras para el taxi colectivo. ¿Cuánto va a costar el taxi colectivo ahora? El taxi colectivo tenía una tarifa de 20 lempiras. El incremento de 5 lempiras, el nuevo valor autorizado sería de 25. Eso solo en Tegucigalpa, San Pedro Sula, en toda la geografía nacional. Bueno, hay diferentes precios en la geografía nacional. Cuénteme de esto. Sí, en este caso la autorización es de manera general, Tegucigalpa, San Pedro Sula, donde existe la modalidad de transporte colectivo. El tema del taxi directo o de barrido, como lo conocemos, ese queda en igual mecanismo. Es un tema de oferta-demanda, un tema que el usuario negocia directamente con el taxi, ¿verdad? Entonces ese no queda a ningún tipo de modificación. Se sigue trabajando de esa misma forma. ¿El transporte urbano? El transporte urbano no hay incremento tampoco en la tarifa. Se seguirá con un mecanismo de compensación también de manera temporal a través de un bono compensatorio, el cual se venía otorgando desde el gobierno anterior, y pues esa es la misma línea. Sí. A raíz de eso no hay incremento en el transporte urbano. En el interurbano sí, ¿no? Lo hicieron la semana pasada, lo negociaron. Sí. En el interurbano tenemos una tarifa autorizada de parte del Instituto Hondureño de Transporte de aquellos corredores que sobrepasen los 40 kilómetros, un ajuste también temporal del 15% del valor de la tarifa. Y en los buses urbanos, que su recorrido es hasta 40 kilómetros, un incremento del 30% en el valor de la tarifa. Ahora, don Diego Castillo, el titular dice IHT logra acuerdo con el sector transporte, pero la gente creo que asoció, no habrá incremento en la tarifa de los taxis colectivos, pero son 5 lempiras. Siempre esto tiene repercusión y es lo que menos le gusta al usuario, estos incrementos así. ¿Cuál es la valoración que hace el gobierno de lograr acuerdos cuando siempre el usuario de este tipo de transporte es el perjudicado?
Sí, en este caso no podemos desconocer, Renato, el incremento de 14 semanas consecutivas en el precio de bomba. Esperamos que también dentro de las próximas semanas haya una mejoría en la crisis internacional. Este ajuste es de manera temporal. Vamos nosotros siempre estar revisando el comportamiento de esta variable, donde también si hay un tema de mejora en el precio de bomba, también obviamente este ajuste tiende a la baja o a desaparecer. Aparte de esto, hay compromisos, hay acuerdos que se está llegando también con la modalidad de taxi para implementar un tema de tecnología, un tema de cambio de flota, para mejorar también el servicio de transporte en la modalidad del taxi. Bueno, Emilio, primero le agradezco que me haya atendido. Segundo, pedirle disculpas porque lo estaba confundiendo. Estoy hablando con Emilio Maldonado, el comisionado del Instituto Hondureño del Transporte. Me disculpa, Renato, por favor. Muchísimas gracias por el espacio. Me disculpa. No se preocupe, saludos. Ese fue el nombre que me pasaron y usted sabe que son nuevos funcionarios y que bueno, hay confusión. Sí, no se preocupe, Renato. Ahora, seguro que no le va a caer bien este incremento de 5 lempiras a los usuarios de transporte colectivo, Emilio. Perdón, Renato, no le escuché. No le va a caer muy bien este acuerdo a los usuarios del transporte colectivo, le digo, del taxi colectivo. Como le digo, es una medida temporal. Esperemos que la tendencia en el precio en las próximas semanas haya una mejoría y se van a hacer los ajustes necesarios. Pero espero que eso suceda, porque lo que en Honduras incrementa nunca vuelve a bajar. Espero que eso se convierta en promesa suya, Emilio. Eso está en base a los acuerdos firmados con la dirigencia. Es algo que nosotros le vamos a dar seguimiento, que vamos a ser responsables dentro de la aplicación de estos acuerdos, ¿verdad? Y al final es un compromiso también del sector taxi. Muchas gracias a Emilio Maldonado. Emilio es el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte. Gracias por atendernos. Buenas noches. Y en otra información, a través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó sobre la primera conversación telefónica mantenida con el mandatario hondureño Nasri Adfura. Durante el encuentro, Zelensky felicitó al presidente Adfura por su toma de posesión y destacó el apoyo de Honduras a la soberanía ucraniana, acordando impulsar la cooperación en áreas estratégicas como agricultura, digitalización y el uso de tecnología de drones. Por su parte, el presidente Nasri Adfura reaccionó destacando que este acercamiento busca impulsar el desarrollo energético y agrícola en beneficio directo de los productores del campo hondureño. El mandatario reiteró su compromiso de fortalecer el comercio bilateral para generar más empleo, subrayando al mismo tiempo la importancia de la autodeterminación de los pueblos y el retorno de una paz duradera en la región. Bueno, a todos los que estamos con la causa ucraniana, nos alegra esta comunicación. No sé si fue vía Zoom, eso no lo ha aclarado el gobierno, si fue por teléfono, entre el presidente Zelensky y el presidente Adfura. ¿Saben ustedes que Honduras tiene representación en Moscú? Rusia no tiene embajada directa en Tegucigalpa, pero se acredita desde Nicaragua y cuenta con consulados honorarios en Honduras. Existen acuerdos en áreas como comercio, educación y cooperación técnica entre Honduras y Rusia. Aunque hay relaciones diplomáticas, no se consideran de alta intensidad, son más políticas y de cooperación puntual que estratégicas. Pero lo primero que le quiero preguntar al licenciado José Argueta, secretario de Comunicaciones, hoy Honduras apoyó la causa ucraniana. Alika Argueta, en esta comunicación del presidente ucraniano con su homólogo nuestro. Buenas noches, un gusto estar con ustedes, Renato. Buenas noches al pueblo hondureño. Efectivamente, lo primero que reconoció el presidente Zelensky, además del liderazgo del presidente Adfura, es el apoyo a la causa ucraniana en su estabilidad y en el regreso a la paz a este país. Eso es importante. Miden el alcance que esto puede tener en las relaciones que Honduras tiene desde 1990 con Rusia, licenciado Argueta. Sí, pero bueno, nuestro presidente y la política exterior de Honduras
está basada tanto en el respaldo y en los productos claros que podamos traer al pueblo hondureño, pero también en el respaldo a la paz de nuestros pueblos aliados, ¿no? Eso lo reconoció el presidente Zelensky y fue una llamada. Usted consultaba si fue por Zoom o fue llamada, fue una llamada que se realizó y esta llamada refleja que Honduras está siendo tomada en cuenta en el escenario internacional, una llamada con contenido real, más que protocolaria, fue una conversación en busca de oportunidades para nuestros pueblos. Sí, a nivel diplomático uno sabe que esto puede generar incomodidad o enfriamiento en las relaciones con Rusia. En casos extremos, por el conocimiento que hay en situaciones similares, puede haber comunicados de rechazo, reducción de cooperación diplomática, pero también hay que entender que Honduras no tiene una relación estratégica fuerte con Rusia, inclusive en el gobierno de Xiomara Castro, por lo que el impacto puede ser limitado. Y a nivel internacional, si bien es cierto, hay países que están con la causa rusa, Honduras refuerza la imagen, sobre todo en las democracias occidentales, como país alineado justamente con Occidente y puede ser bien visto por aliados clave como Estados Unidos. ¿Cómo fue que se origina esta llamada? Eso nos ha sorprendido. Cuando aparece el mensaje en redes sociales del presidente ucraniano, después lo que dice nuestro presidente, uno se pregunta, ¿cómo fue que Zelensky y Afura se comunicaron? ¿Dónde está el origen de todo esto? Bueno, el origen surge precisamente como muy parecido al origen de la visita del presidente Asfura a Mar-a-Lago, ¿no? Es una agenda internacional que se ha desarrollado con tiempo, con antelación. Nuestra canciller es una persona comprometida con la agenda presidencial y la agenda presidencial tiene puntos claros. La agenda presidencial tiene puntos claros en temas de salud, de educación, de seguridad, pero también de generación de empleo. Y la generación de empleo únicamente vendrá con inversión extranjera. Entonces, es una labor que se ha realizado con semanas de anticipación, con semanas de trabajo por parte de nuestra canciller y todo su equipo. Y en este sentido es importante recordar que Ucrania es un país muy importante en temas de agricultura. Es una potencia en temas de agricultura. Y precisamente mientras esperaba, miraba la noticia de los fertilizantes. Ucrania es uno de los países que genera fertilizantes, que más genera fertilizantes en el mundo. Y por eso es que se ha incrementado su costo precisamente por la guerra. Entonces, esta llamada busca precisamente esto, buscar que una de las potencias en producción agrícola nos brinde apoyo, nos brinde asistencia técnica, nos brinde mejores mercados y nuestros productores puedan acceder a ella, así como energía limpia, energía renovable, reducción en los temas de energía y una balanza comercial que brinde oportunidades a nuestra gente. Sí, en efecto, la mayor parte de los fertilizantes que históricamente hemos tenido provienen de esa zona, de Ucrania. Ucrania es un país, para que lo sepan los hondureños, con una alta tecnología. Perteneció al bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego, con la separación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania se convirtió en un país moderno, tecnológicamente avanzado, constructor de aviones. Justamente ahí estaba el avión más grande del mundo. Cuando se inició la invasión rusa, estos destruyeron ese avión. Históricamente es una región muy creativa, innovadora e inteligente. Así que bueno, a todo mundo nos tomó de sorpresa esta llamada hoy entre el presidente Afura y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Nos tomó de sorpresa. Usted dice que serán mínimas las repercusiones que puedan haber con Rusia y así dicen los analistas internacionales. Pueden ser mínimas porque no tenemos una relación intensa con Rusia. Bueno, veremos cómo evoluciona esto, señor ministro de Comunicaciones. Efectivamente, gracias por su espacio. Aquí lo importante, Renato, es tener una cosa clara. La agenda internacional, la agenda de la política exterior de Honduras busca traer oportunidades al pueblo hondureño. Esa es nuestra prioridad.
Y así iremos avanzando tanto en las relaciones comerciales como en todas las empresas que vienen, que nos están viendo con buenos ojos. Esta llamada es un mensaje claro. Nos están viendo con buenos ojos como un socio confiable, no solo en la región, sino en todo el mundo, con la responsabilidad que estamos marcando como gobierno. No, y está claro, si la misma canciller de la República lo ha dicho en público, Honduras está alineada con las democracias occidentales. Solo falta saber si se va a firmar ese tratado bilateral de comercio con la China continental o no. Bueno, como se lo menciono, en eso estamos, y si trae beneficios para el pueblo hondureño, pues el presidente Adfura ha sido claro. Todo lo que traiga beneficio al pueblo hondureño, estamos abiertos para ello. Muchas gracias al señor secretario de Comunicaciones del Gobierno, el licenciado José Argueta. Vamos a ir a una nueva pausa comercial, anticipándoles que vendremos con los detalles de esta noticia. Una multitud despide a joven querido en redes tras trágico accidente en Tegucigalpa. Hoy fue sepultado en el departamento de Cortés. Esta tarde fue sepultado en Cofradía el joven Carlos Hernán Martínez, quien falleció en un trágico accidente ocurrido en Tegucigalpa. Hernán se ganó el cariño de miles de hondureños por sus ocurrencias en las redes sociales. Yo creo que ser fuerte significa muchas cosas, porque cuando uno pierde un hijo, un padre pierde un hijo, uno tiene un dolor indescriptible, uno siente que se asfixia, se ahoga, y uno tiene que ser fuerte porque uno tiene también, tengo mis otros hijos. Tengo mis nietos, tengo mis hermanos, tengo mis amigos. No lo siento tanto por él, lo siento por su madre. Porque esos son los que quedamos sufriendo, él ya no, él ya va a descansar. Y gracias a Dios, pues, el destino de él era ese. Y no tenemos nada que reclamar ni decir. Con globos blancos y con innumerables arreglos florales, parientes y amigos demostraron el cariño que le tenían al joven, que se convirtió en la figura de los negocios de comida fundados por sus padres. Ya suman 72 femicidios en lo que va del año, con una mujer asesinada cada 39 horas, lo que refuerza el llamado a medidas urgentes. Una mujer muere cada 39 horas en Honduras. En los primeros meses del año, organizaciones reportan al menos 72 mujeres asesinadas, en su mayoría jóvenes entre 17 y 24 años. El Observatorio de la Violencia advierte que enero fue el mes más crítico y que, aunque las cifras pueden variar, la forma en que se cometen los crímenes es cada vez más violenta. Han disminuido el 5.8% en comparación con el año pasado. El problema de este año es lo cruel, la hazaña con que se están cometiendo estas muertes violentas, dejándoles mensajes en los cuerpos de las mujeres por zapas, por ejemplo, o decapitándolas y lanzándolas a un cementerio. Aunque el problema no es nuevo, organizaciones defensoras insisten que la falta de acciones concretas para frenar este flagelo sigue posicionando a Honduras entre los países más afectados de América Latina, en un escenario que ya califican como una verdadera emergencia. Estamos preocupadas porque esto no retrocede, no hay operadores de justicia investigando a los criminales y por supuesto más bien es como algo que se está naturalizando las muertes violentas. Desde el gobierno aseguran que ya trabajan en coordinación entre instituciones y propuestas para frenar la violencia contra la mujer. Sin embargo, sectores advierten que estos esfuerzos aún no se reflejan en una disminución de los casos. Estamos esperando que nos mantengan el presupuesto, ¿verdad?, con el que hemos venido trabajando, que no nos reduzcan, sino que se mantenga como se hizo en su propuesta inicial. Considero que vamos a tener a corto plazo, a finales de año, otra respuesta a otros índices, que la idea es que cada día disminuyan, ¿verdad? Pero solos no lo podemos hacer, esto es un tema de articulación, ¿verdad? Diferentes voces aseguran que ya no basta con capacitar, se debe endurecer las penas, fortalecer las investigaciones y garantizar que los casos lleguen a condena, como medidas claves para frenar la violencia. Frenar esta violencia no es solo discurso, requiere acciones integrales, presupuesto y voluntad. La pregunta es ¿hasta cuándo? Carolina Martínez, Telenoticias. En las últimas horas se reportó el secuestro del reconocido pastor y cafetalero del municipio de Llorito, Óscar Núñez.
De acuerdo con la información preliminar, los responsables estarían exigiendo 5 millones de lempiras por su liberación. Secuestran a pastor y cafetalero en Yorito. Y al menos 5 privados de libertad se fugaron del centro penal de Olanchito Lloro tras lograr evadir los controles de seguridad. Las autoridades en la zona informan que activaron un fuerte operativo que logró la recaptura de 3 de los individuos fugados, mientras continúa la búsqueda de los demás. Un fin de semana violento deja al menos 4 muertos en la zona norte, mientras autoridades intentan esclarecer los hechos. Uno de los homicidios dobles se registró en Cofradía y el otro en Lloro durante la madrugada del pasado domingo. Aunque el móvil de los crímenes es distinto, ambos reflejan la violencia desenfrenada que sigue golpeando al país. A la fecha, CEPOL registra 695 muertes a nivel nacional. Se habrían dado 2 hallazgos, esto en el sector del Paraíso, Cofradía Cortés, donde se habría dado el hallazgo de al menos 2 cuerpos, y asimismo 2 que se habrían encontrado en el sector de El Progreso, Pata de Gallina, en este sector de norte del país. De los 20 municipios con mayor incidencia, 10 son entre la zona norte y atlántica del país, representando un 41% del total de muertes violentas este año, por lo que expertos sugieren nuevas medidas de intervención en estas zonas. Si hemos visto cómo la criminalidad ha tomado posicionamiento ante el nuevo gobierno. Aquí no hay seguridad alimentaria, aquí le echamos toda la culpa al Ministerio de Seguridad, pero no es el Ministerio, han sido las malas políticas públicas. Desde el sector empresarial existe la preocupación de que el presupuesto de la tasa de seguridad no se esté utilizando de forma correcta y exigen a las autoridades mayor atención para detener el flagelo de la violencia. Me encantaría ver que la tasa de seguridad que todos nosotros pagamos, sacrificamos para pagar esos miles de millones de lempiras, que sean dedicados a seguridad, no a las ramas que le dicen, mira, ese sí aplica para seguridad. Sin lugar a dudas, la violencia continúa marcando la realidad de nuestro país, dejando en evidencia no solo la falta de la aplicación de la ley, sino la urgente necesidad de reflexionar como sociedad. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Bueno, ¿y en qué repercute todo esto? Que hoy el vicepresidente del Congreso, Godofredo Fajardo, haya arremetido contra el secretario de Seguridad, Gerson Velázquez, y le ha exigido resultados inmediatos en la reducción de la criminalidad, advirtiendo que de no lograrlo debería dejar el cargo. El funcionario respondió que desconoce la advertencia y señaló que no es posible revertir la violencia en 2 meses, aunque aseguró que se están redoblando esfuerzos. Ante el repunte de la violencia, un parlamentario advierte que el secretario de Seguridad, Gerson Velázquez, debe mostrar resultados positivos en los primeros 100 días del gobierno de Nasri Asfura. Caso contrario, procede la destitución o presentar su renuncia. Al cumplir los 100 días y no tiene datos favorables y logros contundentes de que ha logrado disminuir el pandillerismo, la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos, el crimen y el asesinato, el sicariato, pues se va a tener que ir. Velázquez manifiesta que todos los funcionarios se esfuerzan por contribuir al bienestar de la nación. Sin embargo, subrayó que en materia de seguridad es imposible resolver en 2 meses una problemática de décadas. Somos organizados, somos estructurados, tenemos la experiencia y obviamente tenemos las herramientas para poder revertir la situación, pero este no es un tema de 2 meses. O sea, esta situación se ha venido agravando por los últimos años. Yo creo que es más que lógico que debemos tener todo un proceso para que las cosas cambien. Para el CODE, remover al funcionario no solucionará el crimen, pues es un mal histórico del país. En su lugar, sugieren enfocarse en un trabajo integral. Al mismo tiempo, surge una alerta sobre intentos de grupos delictivos por capturar la Secretaría de Seguridad, quienes verían en Velázquez un obstáculo que debe ser apartado. Hablar de remover secretarios, está bien que el presidente tome una decisión y lo anunció, pero que lo haga
después de determinado tiempo. Ya se manejan nombres a quién van a traer como ministro de Seguridad. Entonces es una lástima, vamos hacia atrás, pero no creo que nos vamos a quedar callados ni soportando a estos criminales que lo que le hacen es daño al menor desposeído. Estudios de la SJ revelan un repunte de violencia con más de 600 homicidios en 2026, que representa un aumento de aproximadamente el 5% en comparación con el año 2025. Para evitar que las cifras vayan en aumento, las autoridades presentarán un plan de reacción este martes a fin de dar una respuesta a la ciudadanía. Elías Acosta, Telenoticias. La Policía Nacional capturó este día a una mujer como principal sospechosa de dejar abandonado a su bebé recién nacido el pasado 13 de abril en Choloma Cortés. El bebé de solo horas de nacido fue encontrado aún con su cordón umbilical, envuelto en un trapo en una banca de un pequeño parque en el sector de la López Arellano y posteriormente entregado a la CENAF, en donde se encuentra bien de salud, por lo que la mujer de 30 años fue presentada al Ministerio Público por el delito de violencia familiar agravada, pero se espera que la Fiscalía incluya otros cargos por la terrible acción. La Agencia Técnica de Investigación Criminal capturó a 4 personas del albergue Refugio de Niños, ubicado en Choloma, tras ser señaladas por distintos delitos ocurridos en el interior del centro. Entre los detenidos está el director del albergue, Christoph Oliver Whitwer, de nacionalidad suiza, acusado de otras agresiones sexuales y tratos degradantes. También fueron detenidos su esposa, Petrona Betulia Bautista, la psicóloga Fanny Maribel Tábora y el maestro de matemáticas Jimmy Emanuel Romero, señalados por el delito de omisión de los deberes de impedir delitos o de promover tratos degradantes. Las autoridades confirmaron además que el caso está relacionado con una investigación en curso por la muerte de un menor ocurrida el año pasado. Estamos recibiendo información de lo que pasó hoy en el Congreso Nacional, cuando los universitarios se hicieron presentes en la parte baja del Poder Legislativo para exigir que no les redujera el presupuesto del Congreso, ahora que va a aprobar el presupuesto general a la Universidad Autónoma. Y la información que estamos recibiendo es que ahí una persona sufrió una autoevisceración traumática sin posibilidad de reparación. ¿Qué significa esto? Perdió el ojo izquierdo Axel Medina en una protesta hasta que la policía comenzó, dice, a actuar con fuerza desproporcionado, tirando gas lacrimógeno a pegar al cuerpo como quien tira a matar. Bueno, se está preparando en este momento con el resumen del Poder Legislativo José Miguel Barahona Álvarez para describirnos qué pasó si no nosotros tenemos más detalles adelante. Vamos con lo que ocurrió en el Congreso. Todo indicaba que el presupuesto sería sometido a discusión, pero los disturbios entre estudiantes y fuerzas del orden retrasaron la sesión, obligando a posponerlo para el martes, aunque el presidente del Congreso no dudó en responsabilizar a diputados de Libre por no comunicar los acuerdos previos con la UNA. Hay que ser serios, hay que ser responsables, no pueden seguir incentivando el odio, la división, el caos y la violencia. Y lo peor de esto que uno de los diputados que anduvo manifestando ante la manifestación que no se iba a resolver nada del Congreso, estuvo en la reunión de directivos y jefes de bancada. Y es que en los bajos del legislativo se produjo una guerra campal, a tal punto que después de 4 años, las bombas lacrimógenas y las balas de goma volvieron a escena para neutralizar a manifestantes que lanzaban enormes rocas. Al final, uno de los estudiantes resultó gravemente herido. Lo que hoy hubo es precisamente el resultado de lo que ellos están haciendo como gobierno, de la improvisación que ellos tienen. Recuerden que ellos no estaban listos para gobernar, esa es la verdad. Por otro lado, el Congreso integró la comisión especial que recibirá las hojas de vida de los aspirantes a ocupar las vacantes disponibles en el CNE y TJE, tras los juicios políticos que dejaron 4 destituciones, una renuncia, además del fallecimiento previo de la magistrada Barahona. Pueden llegar a Secretaría del Congreso mayor de 30 años, título universitario, CNE, mayor de 35 años, abogado con 10 años de experiencia, TJE. A partir de este martes, los aspirantes tienen 6 días para comenzar a remitir sus hojas de vida.
Pues este es el estudiante que resultó con autovisceración, producto de esta manifestación hoy en los bajos del Palacio Legislativo, cuando los estudiantes aglutinados en la MEU reclamaban o exigían que no se fuera a reducir el presupuesto de la universidad para el ejercicio 2026. Y en efecto se consiguió el objetivo después de que llegó el rector. Se mantiene el mismo presupuesto de la Universidad Autónoma. Veremos qué nuevos elementos surgen de este problema que ha ocurrido con el estudiante, el nombre del estudiante, Axel Medina. Axel Medina. En otra información, según el CNA, la próxima semana podrían presentarse requerimientos fiscales tras los juicios políticos. La directora Gabriela Castellanos asegura que el Ministerio Público ya trabaja en acciones contra exfuncionarios señalados. Por el orden que comenzó este juicio político, por el exfiscal, el señor Zelaya, luego también por el comisionado del Consejo Nacional Electoral, el señor Marlon Ochoa, y bueno, seguir bajo esa estructura. Pero el compromiso en este momento debería de estar en el Ministerio Público. Hemos escuchado a las autoridades que precisamente esta o la próxima semana pueda presentarse requerimientos fiscales y bueno, estamos entonces nosotros a la espera. Castellanos también instó al actual fiscal general a revisar las ejecutorias de su antecesor, mientras reitera que se deben deducir responsabilidades a quienes atentaron contra la democracia y la institucionalidad del país. Ya surgen voces que exigen al Ministerio Público presentar requerimiento fiscal contra el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, a quien señalan de abuso de poder, violación de deberes y traición a la patria durante los procesos electorales de 2025. Aseguran que hay pruebas de que excedió sus funciones e interfirió en asuntos del Consejo Nacional Electoral. Diligencias prejudiciales que el Ministerio Público inició hace una semana con la juramentación de un perito ponen al ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, en el centro de señalamientos penales por una serie de decisiones que, según analistas, lo alejaron de su misión constitucional como garante de la institucionalidad democrática durante el año electoral 2025 marcado por tensiones y crisis. Desde las elecciones de las primarias hasta las elecciones generales hay indicios suficientes para que el Ministerio Público pudiera promover un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández. Si han tardado, desconocemos cuáles son las razones, pero se lo tiene bien ganado, porque él ha incurrido en abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. Las diligencias prejudiciales consisten en la toma de declaración a testigos ante un fiscal o juez sobre exabruptos cometidos por el investigado, quien también podrá ser citado a declarar. A Hernández se le cuestiona su actuación durante las elecciones de marzo 9 y 30 de noviembre de 2025, con retrasos en la distribución de material electoral, denuncias de manipulación de informes y su acercamiento con figuras políticas, lo que alimentó dudas sobre la neutralidad de las Fuerzas Armadas en el proceso democrático. Inclusive había solicitado él en su momento que le dieran copias, ¿se acuerda? O información sobre los resultados, o sea, una cuestión que es totalmente fuera de lugar y descabellado pensarlo. Pues esta es una situación que debe de ventilarse única y exclusivamente en el Consejo Nacional Electoral y no las Fuerzas Armadas involucrarse en este tipo de cuestiones de contar los votos. Eso realmente creo que es totalmente fuera de lugar. A estos hechos se suman acusaciones de intimidación a consejeras del CNE, conflictos con la prensa, intentos de injerencia en el manejo de actas electorales y una creciente división interna dentro de la institución castrense, elementos que han llevado a expertos a plantear posibles responsabilidades penales. El Ministerio Público está en la obligación de presentar requerimiento fiscal a todas aquellas personas que han abusado de su autoridad y que han violado los deberes de ser funcionarios, así como también se puede derivar de esos delitos también el delito de traición a la patria, ¿verdad? Por atentar contra la forma de gobierno y contra el sistema democrático.
Crecen las voces que exigen al Ministerio Público no demorar más y presentar el respectivo requerimiento fiscal, advirtiendo que lo ocurrido no solo compromete a un exfuncionario, sino que pone en entredicho el respeto a la democracia y a la institucionalidad en Honduras. Vicente Turcios, Telenoticias. Todo indica que la reconfiguración de los entes electorales para cubrir las vacantes dejadas por los juicios políticos generará una agria discusión en el Congreso Nacional. Desde el Partido Nacional aseguran que el acuerdo de integración tripartidista fue roto por Libre, lo que complica aún más el escenario. Tengo que decírselo, que en todas las instituciones del Estado iba a haber un Libre, un liberal y un nacionalista. Sin embargo, ese acuerdo político lo rompió Libre el periodo anterior al no querer nombrar a Merari Díaz Molina en el IAIP. Así que no sé si va a ser de Libre o no será de Libre, no sé si será de sociedad civil, eso lo determinan los 86. Trasciende que la consigna del bipartidismo es repartirse las vacantes en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, dejando fuera Libre y cediendo algunas suplencias a fuerzas políticas emergentes. Crecen tensiones en Libre tras aspiración presidencial de Octavio Pineda para 2029, lo que reaviva divisiones internas y el debate sobre el rumbo del partido. Día de hoy, y quiero dejar bien... El anuncio del exsecretario de Infraestructura y Transporte Octavio Pineda de buscar en el 2029 la candidatura de su partido no es del agrado de todos en Libertad y Refundación. ¿Cómo es posible que un partido de izquierda, como Libre, que es socialista, que nace de la resistencia, se plantee una candidatura de derecha? Eso es totalmente un sinsentido. Libre nace como una contradicción a esos intereses. Para el exconsejero Marlon Ochoa, el anuncio de Pineda carece de principios y honestidad. Para Ricardo Salgado, exsecretario de Planificación, esa aspiración política es como doblar las rodillas y rendirse ante la oligarquía del país. Versiones que, según este analista político, no son novedad en Libre cuando alguien desafía al oficialismo y no pide permiso para aspirar. El crecimiento de la imagen de él hace año y medio venía obviamente en ascenso, pero lo bajaron en una cadena nacional, si ustedes recuerdan, porque efectivamente le generaba cierto ruido a algunos dirigentes de Libre. Esta agria discusión salta cuando Libertad y Refundación pierde todas sus piezas en los órganos electorales y está a punto de no recuperarlos. Nelson Ávila, que buscó sin éxito la candidatura de Libre, cree que este es el mejor momento para quitarle los candados a las cadenas que atan al partido. Yo dije que hay necesidad de que existan nuevos liderazgos en el partido. Yo fui fundador del partido, no me he ido del partido, lo aclaro, lo que hice fue una coalición con otros partidos. Irónicamente, Libre, después de la humillante respuesta electoral del pasado 30 de noviembre, de perder de un chispazo sus representantes electorales y de entrar ahora en una encarnizada pelea por un anuncio presidencial, no está ni muerto ni en coma, insiste este analista político, y esos sorbos de vida se los debe, dice, al vacilante inicio de la racha. Y obviamente a partir del 27 de enero y hasta la fecha, nuevamente acciones de algunos representantes tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional han hecho precisamente que Libre esté oxigenándose nuevamente, ¿no? El éxito o el fracaso del principal o único partido de oposición dependerá, coinciden muchos expertos en temas políticos electorales, en la habilidad de quienes mueven los hilos del partido para abrir las puertas y ventanas a la democracia interna y a la participación sin cadenas ni candados. Más allá de estas escaramuzas internas, Libertad y Refundación tiene el enorme reto de luchar ahora sin descanso para no quedarse sin representación en los órganos electorales del país. Ulises Aguirre, Telenoticias. Tras el anuncio de Octavio Pineda de buscar la presidencia del 2029 por Libre, el exalcalde Jorge Aldana marcó distancia y rechazó candidaturas prematuras, asegurando que no es momento de aspiraciones cuando la población enfrenta aumentos en el costo de vida. Además, llamó a la unidad interna y advirtió que las divisiones solo debilitan al partido frente a sus adversarios. De floristería en Ciguatepeque crece desde el cultivo hasta la elaboración de arreglos, generando ingresos y oportunidades locales. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa.
Ficosa crea el programa Ahorro Combustible, que te ofrece 10% de descuento al pagar con todas tus tarjetas de crédito y débito Ficosa. Dasofel Floristería nace como parte de la evolución del cultivo de rosas y flores en esta familia para ofrecerlas al público con vistosos arreglos. Comenzamos porque mi esposo las cultivaba. Nosotros al principio vendíamos toda la flor, pero ya después yo me miré obligada en la necesidad de venderla aquí en la casa, destruirla en arreglos ya hechos, y así la gente que ya sabe que nosotros vendemos rosa aquí, entonces ya la gente ya para, ya me compran mi docena de rosa y ya queda satisfecho. La venta es permanente y preparados para cualquier ocasión o temporada del año. Claro, Omar, aquí tenemos nosotros arreglos para el Día de la Madre, para el día del 14 de febrero, para el Día de Difuntos. Nosotros aquí tenemos la flor, las que ellos quieran. Solo tienen que llamar al número de mi esposo para hacer los pedidos, Omar. Dasofel Floristería usted lo puede encontrar en el barrio Zaragoza, y para sus pedidos pueden llamar al celular 98 41 44 54. Nosotros estamos ubicados en la calle principal, barrio Zaragoza, en la esquina opuesta al campo de fútbol. Dasofel es un emprendimiento ejemplar. Desde la ciudad de Ciguatepeque, para Telenoticias, Omar Valenzuela. El gremio médico continúa en asambleas informativas a nivel nacional y advierte una huelga permanente ante el impago de 4 meses de salario y una ola de despidos injustificados que agravan el colapso sanitario. Los galenos denuncian que la crisis es insostenible, mientras la Secretaría de Salud respondió con la amenaza de deducir responsabilidades administrativas, civiles y penales por el abandono de cargos. Pese a la advertencia de las autoridades de actuar bajo la ley, los médicos aseguran que no volverán a sus puestos hasta que se detengan las destituciones y se cancele la deuda salarial que mantiene al sistema de salud al borde de la paralización total. El Colegio Médico denuncia que especialistas en el Progreso Lloro están renunciando por falta de salarios. Afortunadamente no hemos tenido despidos, pero sí hemos tenido renuncias, ¿verdad? Renuncias por, bueno, ahorita ya hay dos plazas a las cuales se han renunciado, una de guardias y una de medicina interna. Y también tenemos reacciones de otros médicos desde el Departamento Occidental de Honduras, Copán. Y fundamentalmente expresando nuestro apoyo público para que la Secretaría de Salud pueda recibir un mejor presupuesto que pueda cubrir las necesidades sanitarias de la población. Además, estamos enfrentando la dificultad de un grupo de colegas que aún no han sido cancelados sus salarios en el último cuatrimestre y un grupo de colegas que fue separado de sus actividades. La posición del colegio es que si hay colegas con los cuales ocurrió alguna irregularidad en su proceso de nombramiento, pues se ha revisado, y los que tengan alguna anormalidad, pues se proceda conforme a la ley. Tenemos muchos médicos despedidos en diferentes zonas, no solo Secretaría de Salud, estamos hablando de Secretaría de Educación, COPECO 911, que esperamos sean reintegrados, ¿verdad? De igual forma teníamos varios médicos que están bajo la modalidad de interinato, que no se les ha cancelado a la totalidad de ellos. De igual forma está el sistema descentralizado de salud, que trabajan bajo contrato en todas las zonas rurales del país, a los cuales no se les ha cancelado ningún mes durante el año. Miren ustedes lo que pasa en una escuela en Choluteca. ¿Qué es lo que pasa ahí? Están enfrentando una plaga de ratones y solicitan a la gente ahí de ese sector donación de gatos como medida urgente para proteger a la comunidad educativa. La escuela Tomasa P. de Benedetto, ubicada en el centro de Choluteca, enfrenta una fuerte invasión de ratones en sus instalaciones, situación que preocupa a autoridades educativas y a padres de familias. Esta peste que afecta a lo que es el material didáctico, algunos utensilios, no digamos comida que se dejan dentro de las aulas. El orín de la rata produce algún tipo de enfermedades, lo cual es peligroso. Es por eso que hacemos acciones contundentes para contrarrestar la presencia de ellos. Asimismo, con el respaldo de las autoridades de salud, ya se han realizado aplicaciones de rodenticida con el objetivo de controlar la infestación
Sin embargo, el problema persiste. Siempre hacemos, antes de la presencia de los gatos, hacemos la instalación de lo que es el rodenticida, que ese nos ha apoyado siempre lo que es el Ministerio de Salud, pero ya cuando tenemos presencia, lo hacemos esporádicamente y nos toca enjaular a los gatitos que hay en la escuela para poder contrarrestar, porque cuando ponemos el veneno son 3-4 días después que ellos mueren, entonces nos toca limpiar, hacer la limpieza y buscarlo donde ellos han caído muertos. Cabe destacar que esta es una situación que la institución enfrenta año con año, lo que evidencia la necesidad de una solución más efectiva y permanente. Desde la zona sur del país, para Telenoticias Estelar, les informó José Luis Barahona. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. La actualización que ha hecho la agencia que vigila el espacio o la atmósfera y los océanos, la NOAA, pues nos está mostrando cómo vamos en abril, que casi se sale ya del gráfico. Esto es hasta 2020, el comportamiento del calor, de las temperaturas de los océanos, hasta 2020. Pero mire ahora en 2026, ¿dónde vamos? O sea, sinceramente se está desarrollando el fenómeno del Niño, va a llegar a desarrollarse sobre aguas bastante cálidas. Y en el siguiente mapa le mostramos claramente cómo desde la Micronesia se extiende esta ola de calor marino y específicamente hacia California, es decir, es una extensa ola de calor marino y pues ya tenemos datos de proyecciones de cómo tendrá el comportamiento en el planeta El Niño y específicamente en las áreas verdes esperamos lluvia y en las áreas color amarilla, colorcito café, esperamos sequía. Aquí está el norte de Sudamérica y hasta Centroamérica, es decir, esperamos sequía. En nuestra región hay que prepararnos. Vamos a la parte meteorológica. En las próximas horas pues continuará un viento acelerado del noreste producto del frente frío número 45 que se recortó. Este sistema entonces está arrastrando humedad y vemos que tenemos proyección de precipitaciones, lo que no indica para nada invierno. Esta es una transición seco al invierno, pero aquí vemos la posibilidad sobre partes del norte, un poco del oriente, áreas del centro y occidente con posibilidades de lluvias, por lo menos un poquito dispersas. 76% la humedad se va a mantener en esos sectores que les estoy hablando justamente por ese arrastre de estos vientos del noreste y luego pues tendremos temperaturas siempre acompañando elevadas, un oleaje que va a 1.5 metros en el litoral caribe y esperando 2.1 a la salida del Golfo de Fonseca y les decía de temperaturas ardiendo siempre en la zona sur cerca de San Lorenzo, 41 grados Celsius hasta 42 se pueden elevar en esas tierras bajas. Mientras en global pues tenemos temperaturas para esta jornada de 30 aquí en el centro, esperando 32 en la zona oriental, 33 en el occidente, 32 en la parte norte y en global 39 en la zona sur del país con un índice ultravioleta bien disparado hasta 13 en la parte norte, ahí por sectores de Lloro y lo mismo hacia otras áreas del centro. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Disfruta del sol sin reflejos con lentes polarizadas Experio. Visítanos en Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Calidad internacional a tu alcance. Joven universitario pierde su ojo izquierdo tras ser herido en disturbios en los bajos del Congreso Nacional. Gobierno confirma aumento temporal de 5 lempiras a la tarifa de los taxis colectivos. Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Nasri Asfura sostienen primera comunicación y se comprometen a impulsar cooperación bilateral entre ambos países. Congreso Nacional nombra comisión evaluadora para sustituir a magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y un consejero del Consejo Nacional Electoral. Directora del CNA, Gabriela Castellanos, revela que la próxima semana podrían llegar requerimientos fiscales luego de juicios políticos.